Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es lógico que en el mes de octubre, en el retiro del mes de octubre, pues pensemos, y además hemos pasado hace pocos días, en el aniversario de la fundación del Opus Dei. Pero yo quisiera realmente centrarme en la importancia de la vida de los primeros cristianos, de influencia para nosotros. Somos conscientes de que los primeros cristianos reflejan lo que es el comienzo de la difusión de la fe en Cristo. No hayan pasado 2 décadas de la ascensión de Cristo y la semilla del Evangelio ya se haya esparcido por numerosas ciudades del imperio. Y había llegado hasta Roma, la capital del imperio. Y allí un tal Aquila, tejedor de tiendas de campaña, con su mujer, Priscila o Prisca, como quiera. Aquila no era romano, concretamente Aquila era del norte de la parte del norte de lo que ahora mismo es Turquía. Ahora mismo es Turquía, en cambio, Anatolia del norte. Y su mujer, en cambio, sí que era romana. Y según una antigua tradición, Priscila estaba emparentada con un senador, Cayo Mario Pudente Corneliano, que hospedaba a San Pedro en su casa en el Viminale. Aunque no hay fuentes escritas que lo testimonien, existen pinturas del príncipe de los apóstoles administrando el bautismo a una joven llamada Prisca, diminutivo o apelativo de Priscila. Sabemos que Claudio, el emperador Claudio, se haya mostrado benévolo con los judíos, y de esto habla Suetonio. Judeus impulsore Cresto asidetum voltuanti Roma expulit. Expulsó de Roma a los judíos, pues provocaban desórdenes a causa de Cresto. Se ve que Claudio no conocía bien el nombre del Señor, en lugar de decir Cristo dice Cresto. Y solo tenía una idea muy confusa de lo que había sucedido. Pero eso motiva a que este matrimonio, Aquila y Priscila, abandonen Roma y se trasladan a Corinto, la capital de Acaya. Y allí conocen, es más, piden asilo en la casa de un viajero muy conocido por todos nosotros. El huésped llegaba de Atenas, abatido, después de dirigirse a personas ávidas de oír nuevos discursos, pero que no hacían caso de las palabras ni se preocupaban de su contenido. Solo les interesaba tener algo de qué hablar. Me estoy refiriendo a Saulo, a Pablo, a San Pablo. San Pablo llegó a la casa de Aquila y Priscila y participó del trabajo que este matrimonio tenía para sobrevivir o para vivir. Aquila y Priscila no soñaban encontrarse con el apóstol en Acaya, pero lo alojan en su hogar. Y es más, Aquila compartió el taller con San Pablo, pues también era fabricante de tiendas. Los Hechos de los Apóstoles cuentan poco acerca de esos ratos de trabajo, de labor que empeñaban a estos 2 hombres. Debían ser momentos de gran esfuerzo, pero a la vez, ¿por qué? Porque los tejedores incluso estaban eximidos de una ley que prescribía ponerse de pie al ver pasar a ciertos personajes distinguidos, para no desatender su tarea.
pero las conversaciones entre Aquila y Pablo tendrían que ser muy sabrosas. San Pablo deja en el año 52, en otoño del 52, hayan pasado ya 3 años, deja Corinto y después de una intensa labor que le supuso sufrir duras incomprensiones y la expulsión de la sinagoga, se marcha a Éfeso. Aquila y Priscila le acompañan. Esta vez no salían por la fuerza del exilio de Roma, sino que querían acompañar al apóstol. Por la carta de San Pablo a los romanos, escrita 5 años después, en el 57, sabemos que Aquila y Priscila han regresado a la urbe, a Roma. Y dice San Pablo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad?, que diga eso el apóstol de estos dos. A quienes damos gracias no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles, y saludad a la iglesia que se reúne en su casa, la iglesia doméstica. Te cuento esto con detalle para que veas cómo este matrimonio, que por azares de la vida han conocido a la fe católica o cristiana en Roma, que han terminado participando de la vida del apóstol de los gentiles, San Pablo, que le han acompañado incluso a Éfeso y que después han vuelto a Roma, es la vida de un matrimonio cristiano, como muchos otros que van a continuar después. He querido seguir el camino de este matrimonio con vocación a la santidad y al apostolado, como el mismo Pablo en su celibato. Como dice el emérito y difunto cardenal de Colonia, Meissner, el Evangelio es profético, por lo que tu vocación, la vocación de cada uno, surge como lo vemos en las Escrituras. La idea la tomo de una carta del actual prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, de hace un año, concretamente en octubre del año pasado. Dice así, citando además de introducción a San José María: el horizonte que da sentido a vuestra misión es, y ahora cita a San José María, una levadura que divinice a los hombres y al hacerlos divinos los haga al mismo tiempo verdaderamente humanos. Levadura, sal y levadura. Y continúa don Fernando: como Aquila y Priscila, que acogieron a San Pablo en Corinto y que fueron quienes anunciaron el Evangelio a Apolo y a muchos más, como tantos de aquellos primeros cristianos que tenían una vida normal, como la de sus contemporáneos, y que al mismo tiempo eran sal de la tierra y luz del mundo que estaba en tinieblas. Así tantos y tantos matrimonios, tantos hombres y mujeres casados. Vida corriente, vida normal, sal y luz. La sal de la tierra. Desde pequeño yo he crecido en la bahía de Cádiz y he crecido viendo pues pirámides de sal. La sal es algo que viene de antiguo. Ahora ya se hace sal de otro modo, pero la sal de siempre, la que se sacaba del mar, que se hacía, que se dejaba evaporar en una especie como de piscina, se dejaba evaporar el agua y por el sol, y lo que quedaba en el fondo era sal. La sal es una sustancia tan necesaria en la vida que su nombre se ha aplicado también a las expansiones del espíritu. Y por ejemplo, se puede decir que una persona tiene mucha gracia, tiene mucha sal. ¿Qué salero tienes? Porque tiene sal. La palabra sal se encuentra en las lenguas aquellas que han desarrollado, digamos, un mundo de pesca y agrícola. Y su consumo está ligado a la cultura de los cereales, pues el cloruro de sodio equilibra el exceso de potasa que encierran los vegetales. La sal es absolutamente indispensable para la vida humana. El desarrollo de la vida humana
se ha realizado en lugares, perdonadme que haga esta expansión de mi infancia, pero es verdad, pues en la ribera del Mediterráneo, en Egipto, en Mesopotamia, que han sido focos de grandes civilizaciones, lugares ricos en sal. Por eso el Señor utiliza este símil, y a nosotros nos recuerda que estamos enviados por el mismo Cristo, nuestro Señor. Vivamos donde vivamos, estemos donde estemos, a ser sal y luz. No podemos dar la espalda a la gente. Nos necesitan. Es más, el Señor ha querido necesitarnos. Y por eso, desde el primer momento, en el Opus Dei, San José María era consciente de que los casados, las mujeres y los hombres casados, también estaban llamados con una misma vocación que los laicos célibes, que los sacerdotes, a buscar la santidad en medio del mundo en sus circunstancias ordinarias. El prelado del Opus Dei, en la carta que te decía antes, citando a San José María, dice: entre los supernumerarios hay toda la gama de las condiciones sociales, de profesiones y oficios. Todas las circunstancias y las situaciones de la vida son santificadas por esos hijos míos, hombres y mujeres, que dentro de su estado y de su situación en el mundo se dedican a buscar la perfección cristiana con plenitud de vocación. Me viene a la memoria algunos lugares donde he vivido y donde recuerdo pues una supernumeraria que iba al mercado todos los días, o por lo menos con cierta frecuencia, a vender los productos de su huerta. Ella se trasladaba a la ciudad, al mercado de la ciudad, a venderlo. Bueno, y allí tenía su puestecillo. Y el otro día veía en la página web de la obra, venía una entrevista, bueno, la he visto este verano, en agosto, de una gaditana, ya que hablaba antes de la bahía de Cádiz, de una gaditana que va contando con toda su gracia y con toda su desenvoltura las circunstancias de su vida. Ella, que es de un barrio muy de pescadores y populoso de Cádiz, La Viña, va contando pues como su marido, esto lo tienes en la página web, lo puedes buscar, su marido pues que era una persona que perdía mucho dinero en el juego y que era adicto al juego, y que bueno, pues la circunstancia le llevó que al final, después de su vida, ella le cuidó y le atendió hasta el momento de su muerte por un cáncer. Y un hijo suyo que era músico además, y componía trompeta, pero que la vida también le había llevado a circunstancias un poco abandonadas llevándose un poco por la droga, ¿no? Pues también ella la había cuidado, la había atendido y había fallecido, pues atendido por ella. Una mujer bregada por la vida, que no es que sea de muy pudiente, ni muchos medios, al contrario, pero ahí está, una vocación al Opus Dei, a la santidad en medio del mundo. Fijaos, como dice San José María, variedad. Es claro que se sigue el hecho de que la obra es un camino de santificación y apostolado en la vida ordinaria. Una vida ordinaria que admite toda la variedad de lo humano y honesto. Te he puesto 2 ejemplos, pero podría ponerte muchos otros. Antes citaba un libro del cardenal Meissner, cardenal ya fallecido, emérito de Colonia, un libro que perdí y que me gustaría volver a tener, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Pues este cardenal explicaba en cierta ocasión, y me lo ha recordado el pasado 27 de septiembre, aniversario de la beatificación de Álvaro del Portillo, lo siguiente. Decía el cardenal Meissner: a mi lista, engrosada con el paso de tiempo de santos y beatos que he conocido personalmente, puedo añadir ahora al obispo Álvaro.
Fue para mí un sacerdote y obispo amigo de todos, con un gran amor a Cristo y a su Iglesia, y que porque amaba a Cristo y a la Iglesia, vivía y trabajaba en estrecha unión con el Papa y en cada sitio con los obispos locales. Esto no lo está diciendo una persona del Opus Dei, lo está diciendo un cardenal de la Iglesia Católica ya fallecido, y lo tienes publicado. Su amor y su bondad, añade, fruto de su profunda confianza en Dios, le hacía tan simpático, y yo debo reconocer que los años que he vivido en Roma y he tratado al beato Álvaro del Portillo, puedo decir que era una persona que a mí me ha hecho reír muchísimo, con una gran sencillez, con una gran inteligencia también, pero me ha hecho reír muchísimo. Bueno, pues como dice el cardenal Meissner, le hacían tan simpático que uno, cuando le dejaba, se sentía siempre con mejor ánimo de como había llegado. En mi breviario, que es el libro de la liturgia de las horas, que rezamos los sacerdotes también, los laicos que quieren y los religiosos, tengo una pequeña estampa con su retrato que me sirve de recordatorio para no olvidarme de mi vocación fundamental como cristiano y obispo: llegar a ser santo. No sé si lo conseguiré, pero al menos cuento con la ayuda del obispo Álvaro, que me ha enseñado el camino. Y esto lo firma Joaquín Cardenal Meissner, arzobispo emérito de Colonia. Bueno, te he puesto antes el ejemplo de dos mujeres y ahora de un cardenal de la Iglesia Católica, que también al conocer y al tratar al beato Álvaro del Portillo se siente removido a buscar la santidad. Cada uno en sus circunstancias ordinarias, cada uno siguiendo el plan de Dios, la llamada de Dios, que es una gracia del Señor, una elección hecha por la bondad divina. Mirad, como dice San Agustín en un comentario al Salmo 5, la vocación no es debida a nuestros méritos, no se debe a tus méritos, sino a la benevolencia y misericordia de Dios. Por eso tenemos aquí al Señor con nosotros en el sagrario. Y debemos considerar, Señor, que no estoy aquí por mis méritos. No buscamos la santidad basándonos en que somos mejores que los demás o que vamos a merecer la santidad. Señor, tú sabes muy bien, como decía, de qué pasta estamos hechos. Y no tenemos madera de santo, porque los santos de madera, pero son imágenes, no son reales. Tú y yo sabemos, Señor, que sin tu ayuda, sin esa paciencia que tienes conmigo, sin ese llenarme de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia, yo no iría adelante, no estaría aquí. Si Dios nos ha elegido entre una infinidad de criaturas posibles, yo diría mejores que nosotros, para desempeñar un papel en la creación, esto es un hecho que nosotros no podemos cambiar y ante el cual la única actitud digna de un hombre es la de aceptarlo tal cual es, porque ni depende de ti, ni depende de nosotros, ni dejará de ser así porque pretendamos ignorarlo. Yo puedo darte la espalda, Señor, pero no por eso tú has dejado de fijarte en mí. A mí estas palabras me ayudan a entender, y además es que tengo después unas palabras de otro padre de la Iglesia, te citaba antes a San Agustín, ahora te voy a citar a Casiano. A mí estas palabras de Casiano, que con el tiempo he descubierto, tantas veces las había pensado ya antes, no porque yo sea muy inteligente, sino porque seguro que se la había oído a alguien, no sé quién, y por eso las tenía en mi memoria. Dice así Casiano: hay tres géneros de llamamiento, o de llamada a la vocación, como quieras. Uno, cuando nos llama Dios directamente. Moisés, Abraham, y tantos casos, el mismo Evangelio,
Jesús llama a Mateo, llama a Simón, llama a Juan, llama... Otro cuando nos llama por medio de los hombres. Y el tercero cuando lo hace por medio de la necesidad. Y a mí, esta última parte de Casiano, esta última frase de Casiano, es la que tantas veces he rumiado. Y tantas veces incluso a alguna persona se lo he hecho ver. Oye, ¿tú ves la necesidad que Dios tiene de hombres y mujeres que colaboren con Él en la obra evangelizadora, en la llamada al apostolado? Sí, pues es el Señor el que te lo está haciendo ver. Con libertad hay, pero libertad y entrega, ¿eh? Y así para ti, para mí, para nosotros, ser discípulo de Jesús no es algo de gustos. Como explicaba San Juan Pablo II, consiste en adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Qué bonito, ¿verdad? De su obediencia amorosa a la voluntad del Padre. Que sí, que el Señor nos necesita, quiere necesitarnos, quiere que participemos. E igual que llamaba a los apóstoles, sigue llamando a hombres y mujeres a que se compliquen, entre comillas, la vida libremente para remover a los demás, para acercar a otros, sin ser nada, bueno, la palabra que me sale es snob, es decir, sin dar lecciones a nadie, sin pensar que somos mejores que los demás. Por eso en esa libertad y esta entrega, el Papa Benedicto XVI profundiza y dice: en su obediencia al Padre, Jesús realiza su libertad como elección consciente motivada por el amor. Estas palabras las buscaba porque hay gente que no entiende que Cristo fuese libremente obediente al Padre a la pasión, muerte de cruz. No llegan a entender cómo puede ser que uno voluntariamente quiera vivir la pasión. Y Benedicto XVI se pregunta: ¿quién es más libre que Él, que es el Todopoderoso? Pero no vivió su libertad como arbitrio o dominio, la vivió como servicio. De este modo llenó de contenido la libertad, que de lo contrario sería sólo la posibilidad vacía de hacer o no hacer algo. La libertad, como la vida misma del hombre, cobra sentido por el amor. Por tanto, la libertad cristiana no es en absoluto arbitrariedad, es seguimiento de Cristo en la entrega de sí hasta el sacrificio de la cruz. Puede parecer una paradoja, voy a terminar la frase entera del Papa Benedicto XVI, pero el Señor vivió el culmen de su libertad en la cruz como cumbre del amor. Cuando en el Calvario le gritaban: ser hijo de Dios, baja de la cruz, demostró su libertad de hijo precisamente permaneciendo en aquel patíbulo para cumplir a fondo la voluntad misericordiosa del Padre. Cuando Cristo libremente escoge ese camino, está alcanzando la plenitud de la libertad porque lo hace por amor. Y cuando un hombre o una mujer, perdadme que siempre diga ese orden, puedo decir una mujer o un hombre, escucha al Señor y le sigue, complicándose la vida, perdóname la expresión, metiéndose en unos líos que a veces uno dice: pero yo, ¿por qué me estoy complicando la vida así? ¿Quién me manda ahí meterme en este berenjenal? Pues te manda Cristo, te lo ha pedido Cristo, que no te lo dice, sino que además lo hace Él, va delante de nosotros, nos antecede en el camino. Es más, nos escucha, nos espera aquí, en el sagrario. La libertad cobra sentido por el amor, dice el Papa.
No hagas las cosas por obligación. No hagas las cosas porque te las mandan. No hagas las cosas porque hay que hacerlas. No hagas las cosas porque si no me va a remorder la conciencia. No, 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 no. Haz las cosas por amor. Así como Cristo está en esa cárcel de amor que es el sagrario. Por amor. Por amor. Lo que da sentido a todo lo que hacemos es el amor. Y también se entiende, y ya voy terminando esta meditación, se entiende que los padres respeten también la vocación de los hijos y comprendan que el Señor también se mete, como le gustaba a San José María comentar ese misterio del rosario, cuando pues Jesús se pierde, entre comillas, en el templo. Y la respuesta que le da a su madre: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Pues sí, también los hijos a veces le tienen que decir a los padres: oye, por encima de ti, papá, de ti, mamá, está Dios. Que también, si tú me has preparado, porque me has ido preparando con esa educación que he recibido desde pequeño, no solamente educación cristiana, sino también educación humana, que me permite ser generoso y entregarme, pues padre y madre, respetar la libertad de los hijos, que escogen también el camino del amor. Ya sé que uno tiene miedo que se puede equivocar. También yo, cuando tenía 15 años y pedí la misión en el Opus Dei, me decía mi madre: oye, ten cuidado, a ver qué haces. Bueno, pues mira, este año mismo he celebrado 50 años en el Opus Dei y estoy muy contento. Tanto de haber pensado lo que me dijeron mis padres, como de haber seguido la llamada de Dios. Por eso San Ambrosio se lo decía a unas personas que cogían el camino de la virginidad, pero bueno, vale para todo. Cuando en el seno del hogar te presente el demonio la batalla, mostrándote a los padres suplicantes con lágrimas en los ojos, anunciadora del dolor que tu partida deja en sus corazones, no te rindas, sino puesta la mirada en Dios, resiste valerosamente, porque si alcanzas victoria en el ataque del amor paterno, no habrá ya amor del mundo capaz de volverte atrás. He preferido decir las palabras de San Ambrosio, que además motivó, o fue el instrumento que sirvió el Señor para la conversión de San Agustín, así que no fue en vano. Y estas palabras de San Ambrosio te pueden servir a ti como guía, como consejo para también respetar la libertad de tus hijos. Terminamos la meditación, como siempre, acudiendo a Santa María. Acudimos a la Virgen para que nos guíe en el camino de amor, de entrega. Tú, Madre mía, la Madre del amor hermoso, enséñanos a amar con ese corazón grande. Te pedimos, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.